¿Qué prueba de hipótesis utilizar? Ese es nuestro tema de hoy. Que la prueba de hipótesis justamente va a tener un elemento que es la prueba estadística propiamente dicha, que es una fórmula ya establecida, ya estudiada, y que esa fórmula lo que nos va a dar como resultado es un valor, ya es un número, siempre es un número, ¿ya? Que justamente se llama valor P o P-valor, le llamo yo más cómodo para mí. Ya, el P-valor es justamente ese numerito, ese indicador que te va a decir si se aprueba o se rechaza la hipótesis que estás estudiando. La prueba estadística, había dicho también la semana pasada, va a depender del tipo de estudio, el nivel, diseño, objetivos, escala, de todo esto en realidad. Pero lo bueno es que justamente ya tengo conocimiento de qué han planteado ustedes, así que les puedo decir directamente qué prueba de hipótesis les toca a cada uno. Pero eso no quita que ustedes aprendan también a discernir cómo se elige la prueba de hipótesis que requiere un estudio. Veamos. Hay muchos cuadros de estos que justamente nos dan como resultado la prueba de hipótesis específica para lo que estamos planteando. Este cuadro, por ejemplo, se lee, ¿ya? Si es que tus valores son numéricos, bien, son numéricos, vamos a esta columna, ¿ya? Tus valores son numéricos, tu estudio es de enfoque cuantitativo, y tus estudios son transversales, es decir, se toma una sola muestra, que diga una sola toma de datos, ya en un solo momento, ya vas a aplicar este tipo de pruebas. Te estudien una muestra, te estudien varias muestras, o una que se llama ANOVA. De esto va a depender entonces, ¿qué cosa? Si es que este estudio transversal que tú has planteado, una sola recolección de datos, tienes un solo grupo o una sola muestra, ¿ya? Y tu estudio es numérico o cuantitativo, tu prueba se llama T-de-Student para única muestra. Si tu estudio es transversal y vas a sacar la muestra de dos grupos distintos en momentos distintos, ¿ya? Tu prueba estadística es T-de-Student para muestras independientes. Por lo contrario, si tu estudio trabaja con un enfoque cualitativo, palabras, ¿ya? Los estudios cualitativos son estas tres columnas, dependiendo del tipo de valor de tu variable, ¿ya? Pero todas estas tres columnas son cualitativas, ¿bien? Si son cualitativas, y tu estudio, por ejemplo, es del tipo de diseño transversal, ya una sola recolección de datos de un solo grupo, vas a utilizar chi cuadrado. Este x al cuadrado significa chi cuadrado se lee, ¿no? Igual chi cuadrado aquí, chi cuadrado aquí, chi cuadrado aquí. Esto simplemente es una fórmula variada, pero en general es la misma, chi cuadrado para todo. Si tu estudio es transversal, cualitativo y toma dos grupos de muestra, se utiliza una prueba de chi cuadrado con una corrección Yates o el test exacto de Fisher. Hay otros más, ya chi cuadrado de homogeneidad o la U de Mann-Whitney. Así se lee este cuadrito. Si por ejemplo tu estudio es longitudinal, hay un antes y un después en la toma de datos. Hay un pre y un post test, se llama eso. Y tu estudio es cuantitativo, con números, se utiliza justamente la T-de-Student para muestras relacionadas. Y si es cualitativo, dependiendo de tu variable, ya, alguna de estas. Ahorita vemos qué significa dicotómica y politómica. ¿Ya? Así se lee este cuadrito. En general, vale para todo, ¿ya? Pero para los estudios que ustedes están haciendo se puede simplificar mucho más esto. ¿Ya? Pero quiero darles primero la teoría, que entiendan por qué se elige cada uno de los tipos de prueba estadística.
y luego ya vamos a las suyas propias. Dijimos que los tipos de investigación en las primeras clases son distintos, ¿no? El propósito, pura o básica, cuantitativa, cualitativa, histórica, descriptiva, experimental, es decir, hay diversos tipos de investigación según el enfoque, según el nivel, según el diseño, todo eso, ¿ya? Y eso influye, ¿ya?, para ciertos tipos de investigación, pero las de ustedes, ya, todas las de ustedes, por ejemplo, son aplicadas a la realidad. Aquí sí se diferencian. Algunas son cuantitativas, otras son cualitativas. Y esto es lo que va a ser clave para ustedes para elegir la prueba de hipótesis que les corresponde. Recuerden, cuantitativa cuando sus datos son números, expresados en números, y cualitativas cuando son categorías o palabras. Algo cualitativo es rojo, verde, alto, bajo, ¿ya? ¿Qué más? Mediano, alto. Igualito la escala Likert es cualitativa, ¿ya? Poco, muy poco, ¿ya? Regular, mucho, demasiado. Todo eso son cualidades, son palabras. Igual cuando ustedes ponen alto riesgo, baja escala, alta escala, bueno, malo, todo eso son cualitativos. Y este enfoque va a ser, como les decía, el detalle específico con el cual ustedes van a determinar qué tipo de prueba estadística les toca. Para que entiendan bien el cuadrito que mostré al principio, tenemos que volver a las escalas de medición, cómo son los datos, ¿ya?, cómo son los valores de las variables que tenemos. Las variables categóricas o cualitativas es lo mismo, categórica y cualitativa. Categorías, palabras, cualidades, palabras, pueden ser del tipo nominal, ¿ya?, o del tipo ordinal. Una nominal se refiere a que justamente tienen características que no tienen ninguna relación con lo que están nombrando. Por ejemplo, el género, ¿ya?, aunque acá debería ser sexo, para que no se ofendan algunos inclusivos. El género solamente hay masculino y femenino, pero no hay ninguna razón para que el masculino se llame masculino. Podría llamarse de cualquier otra forma. Podría llamarse, qué sé yo, macho o hembra. Podría llamarse X, Y. Podría llamarse F y Z, lo que sea. No hay alguna razón ni relación entre estas. Simplemente es el nombre que se le ha puesto y ya está. Es el más genérico, por así decirlo, de todas las cualidades que otorgamos. ¿Bien? Igualito con el estado civil. El estado civil puede ser soltero, casado, conviviente, etc. Pero entre ellas no hay ninguna relación. El que no tiene pareja, matrimonio, nada de eso, está solito, soltero. Pero podría llamarse solito, podría llamarse, qué sé yo, solterón, cualquier otra cosa. ¿Ya? No tiene relación la categoría, el nombre que se le pone, ni tiene relación con el resto. ¿Ya? Simplemente es el nombre que se le da y listo. Se asigna un nombre sin que exista ningún orden implícito entre ellas. Bien, ojo con esas cosas. Y de todas estas, pueden haber, según las posibilidades que tiene, ser dicotómicas. Di viene de dos, que solamente pueden tener dos valores. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, un cliente nuevo o continuador, o nuevo o antiguo, nada más. Si no puede haber otro valor más que estos dos en nuestra variable, es una variable dicotómica. Ya, igualito, ¿no? Alguien puede estar vivo o fallecido. No hay un intermedio. Ya, no hay un más allá del fallecido, no hay un más atrás del vivo. ¿Está vivo o está muerto? Nada más. Esas son dicotómicas, cuando la variable solamente puede tomar dos valores que normalmente son opuestos.
el estado de salud, por ejemplo, ¿no? ¿Es sano o enfermo? Dicotómicas. Cuando ya le das más de dos categorías, ya se llaman politómicas. Poli es de varios valores. Puede tomar varios valores. Y ahí entra todas las que no son dos, ¿no? Por ejemplo, una escala Likert de 5 grados es politómica. Puede ser muy poco, regular, ya. La variable va tomando más de dos valores. Igualito, ¿no? Cuando vamos a cualitativas ordinales, ya justamente las categorías están ordenadas entre ellas. Hay uno más leve, una más grave. Hay uno primero y hay otro después. Ya tienen un orden, por eso está subrayado aquí orden específico. Por ejemplo, primaria viene antes de la secundaria y secundaria viene antes de la superior. Una herida puede ser leve, moderada o severa. Hay una graduación entre ellas. Así que la categoría de esta variable es ordinal. Es una variable categórica ordinal. Y si solamente tiene dos valores, categórica, ordinal, dicotómica. Esas son las clasificaciones del valor de las variables. Lo mismo pasa con las cuantitativas. Cuando son números, ya pueden ser de intervalo o de razón. ¿A qué se refiere con intervalo? Las de intervalo dice que son números, ya, pero justamente no tienen un origen real, es decir, no tienen propiamente dicho un cero, un inicio. ¿Por qué? Porque pueden utilizar valores negativos. Ya, es decir, la temperatura puede ser hasta menos 273 grados centígrados en la realidad, pero nada impide que yo ponga un número mucho menor negativo. No empieza desde cero y va para arriba solamente. También hay números negativos allí. Eso es una variable numérica o cuantitativa de intervalo. Igual las horas del día, ya empiezan a las 00 horas, van a las 10, van a las 20 horas hasta las 23:59, pero no tiene un origen propiamente dicho, porque justamente las 00 horas ya no es la primera hora que existió, siempre ha habido un ayer, y es por eso que son de intervalo. Las 00 horas son de este día, pero esas 00 horas es mayor a las 23 horas 59 del día de ayer. No sé si me entienden, pero esa es la idea, que no tienen un origen propiamente dicho. Siempre hay algo menos y siempre hay algo más de esos números, ¿ya? A diferencia de las cuantitativas de razón. Las cuantitativas de razón sí tienen un cero. ¿Ya? Por ejemplo, el peso, que algo pese 0, ¿ya? Ahí está. Algo no puede pesar en negativo, eso no existe. ¿Ya? Tú no puedes pesar menos 5 kilos. Lo mínimo que puedes pesar es 0. Y listo. ¿Ya? Igualito, el número de hijos. El mínimo número de hijos que puedes tener es 0. No puedes tener menos un hijo. No existe el negativo. Así solamente se diferencian, ya si son de intervalo o son de razón. Y todas ellas a la vez pueden ser continuas o discretas. Las continuas se refieren simplemente a que utilizan números enteros o fraccionarios. O lo que es lo mismo, que utilicen decimales y enteros a la vez. Por ejemplo, tú puedes comprar 5.5 kilos de papa, ¿correcto? Sí, por supuesto. Tú puedes comprar, qué sé yo, ¿no? 12.8 kilos de azúcar, ¿ya? Pero igual, hay cuestiones, hay variables que no puedes medir con decimales. Igual, por ejemplo, la cantidad de hijos. Tú no puedes tener 1.2 hijos. Tú no puedes tener 4.8 hijos.
son números enteros, necesariamente enteros. ¿Ya? ¿Cuántos autos te vas a comprar? Yo me tengo que comprar 1, 2, 3, 4 o 5 números enteros. No me puedo comprar un carro y medio. Eso no sucede. ¿Ya? A esas variables que necesariamente son de números enteros se les llama variables numéricas discretas. Y eso es ya según justamente la escala de medición de las variables. Y todo esto obviamente va a tener relación con la prueba estadística a utilizar. Pero como les decía al principio, según los estudios que ustedes tienen, ya lo único que va a hacer decantarse si es una o es otra prueba, va a ser si es cualitativa o es cuantitativa. Eso es lo que más me interesa en los trabajos que ustedes están planteando.